El comunalismo generalmente se refiere a un sistema que integra la propiedad comunal y federaciones de comunidades interdependientes con democracia directa. Puede ser definido como una teoría del gobierno o un sistema de gobierno en el que las comunas interdependientes participan en una federación a modo de autogobierno, así como los principios y las prácticas de la propiedad comunal. El comunalismo, por su parte, en Asia del Sur, se utiliza para representar las ideologías centradas en determinadas comunidades, especialmente las comunidades religiosas. Se encarga de denotar los intentos por construir una identidad religiosa o étnica, incitar a los conflictos entre personas identificadas como diferentes comunidades y estimular violencia comunitaria entre estos grupos. Se vería de la historia las diferencias en las creencias y las tensiones entre las comunidades. El término se utilizó a principios del siglo XX durante la dominación colonial británica. Los gobernantes presenciaron a la India dividida en varias comunidades. En agosto de 1947, India obtiene su independencia luego de 200 años de régimen británico. A continuación, ocurrió una de las migraciones más largas y sangrientas de la historia. Se estima que 1 millón de personas perdieron la vida. Antes de la colonización británica, el subcontinente indio era un mosaico de reinos regionales conocidos como principados, habitados por hindúes, musulmanes, sikhs, jainistas, budistas, cristianos, parsis y judíos. Cada principado tenía sus propias tradiciones, tipos de castas y liderazgos. En el siglo XIX, los británicos empezaron a clasificar a los indios por su identidad religiosa, una burda simplificación de las comunidades indias. Consideraron a los hindúes como mayoría y todas las otras comunidades religiosas como minorías diferentes, siendo los musulmanes la minoría más grande. Los sikhs eran considerados parte de la comunidad hindú por todos menos ellos. En las elecciones, la gente podía solo votar por candidatos de su propia identidad religiosa. Estas prácticas acentuaron las diferencias, que sembraron desconfianza entre comunidades que antes coexistían. Esto siendo comienzo de, Galton lo explicaría, la percepción de una cultura hacia el mundo de forma dual en el que los otros están en contra del grupo del que se es parte. En junio de 1947, el virrey británico anunció que India obtendría su independencia en agosto y sería dividida en India hindú y Pakistán musulmán, sin dar buena explicación de cómo ocurriría. Con datos de mapas y censos erróneos, el Comité de Límites delineó unas fronteras que comenzarían con los problemas. Las personas en la frontera debían elegir con cuál de las nuevas naciones se quedaba perdiendo su soberanía en el camino. Mientras el Comité de Límites trabajaba en el nuevo mapa, hindúes y musulmanes empezaron su mudanza a las áreas donde creían que serían parte de una mayoría religiosa, pero no podían estar seguros. Las familias se dividieron. Ante el temor a la violencia sexual, los padres enviaron a sus hijas y esposas a regiones que se percibían seguras. El nuevo mapa no fue revelado hasta el 17 de agosto de 1947, 2 días después de la independencia. Las provincias de Punjab y Bengal se convirtieron en las geográficamente separadas Pakistán Oriental y Occidental. El resto se convirtió en India de mayoría hindú. En un periodo de 2 años, millones de hindúes y sikhs que vivían en Pakistán abandonaron India, mientras que los musulmanes en India huyeron de lugares donde sus familias habían vivido por siglos. Las ciudades de Lahore, Delhi, Calcuta, Dhaka y Karachi se vaciaron de antiguos residentes y se llenaron de refugiados. En el vacío de poder que dejan las fuerzas británicas, milicias radicales y grupos locales masacraron a los migrantes. Mucha de la violencia ocurrió en Punjab y las mujeres se llevaron la peor parte, sufriendo violaciones y mutilaciones. Casi 100.000 mujeres fueron secuestradas y obligadas a casarse con sus captores. Los problemas creados por la partición llegaron más allá de esta secuela mortal. Muchas familias que se mudaron temporalmente quedaron desplazadas permanentemente y las fronteras siguieron en disputa. Más de 70 años después, el legado de la partición sigue claro en el subcontinente, en sus nuevas formaciones políticas y en la memoria de las familias divididas. Ahora bien, como podemos observar, India y Pakistán como estados nacieron en un escenario de desconfianza mutua, lo cual por obvias razones impidió establecer el desarrollo de políticas de cooperación y de amistad donde sin duda alguna el territorio de Cachemira sería una de las zonas donde se vería reflejada con mayor fuerza dichas incompatibilidades, entrando en numerosas ocasiones en lo que FI se denomina como entradas y salidas del conflicto.
Por otra parte, las reclamaciones de ambas partes, en el caso de Pakistán se reclamaba la totalidad de Jammu y Cachemira, argumentando que la mayoría de la población que vivía en dicho territorio era musulmana, alegando una nulidad del acuerdo de accesión anteriormente firmado por el Maharaja. Por su parte, India se aferraba a este acuerdo de accesión y su legalidad, realizando la misma reclamación de territorio. El 21 de octubre de 1947 iniciaría el primer enfrentamiento que se extendería hasta 1948. Este tuvo como consecuencias la aparición de Naciones Unidas estableciendo resoluciones del Consejo de Seguridad y las intervenciones donde se propone un plan de paz que incluye un referéndum que tenía como objetivo que la población afectada eligiera a qué país quería pertenecer. Finalmente, y aunque el referéndum nunca se llevó a cabo, se logra establecer en 1949 una línea de alto al fuego entre las partes. En este punto es esencial que entendamos una cosa, y es que para los pakistaníes este territorio se había convertido en un objeto de orgullo nacional y por lo tanto no iban a renunciar a él. Por ello, en 1975, cuando la India ofrece a Pakistán que se establezca una repartición del territorio en base a los límites demarcados para el cese del fuego de 1949, lo rechaza contundentemente. En este periodo, India empezaría a restar autonomía a la región, ejerciendo cada vez controles más férreos, al mismo tiempo que iniciaría una revolución militar que sería también utilizada como estrategia de disuasión en el territorio de Cachemira, representando una amenaza palpable para Pakistán. En ese tenso escenario de conflicto, Pakistán decide atacar antes de que termine la revolución militar, con la creencia que era tal vez la mejor oportunidad que tenían. En esta guerra, ambas partes tuvieron bajas significativas y cometieron errores logísticos y tácticos que provocaron que ninguna de las dos partes consiguieran sus objetivos. Ante este escenario de guerra, se abordó el conflicto por medio de un acuerdo impulsado por la URSS, que hacía poco por establecer un proceso de paz y abordar las bases del conflicto, pero que al menos logró establecer una paz negativa con ausencia de guerra. El conflicto tuvo una entrada en la próxima guerra ocurrida en 1971, en un contexto donde Pakistán presentaba turbulencias a lo interno. India recibe a los refugiados bengalíes y finalmente decide apoyar la insurgencia, dando apoyo militar, lo que genera un nuevo enfrentamiento entre Pakistán Occidental y la India. Pero la superioridad militar india es abrasadora y es así como después de adentrarse en una contienda militar que fue aplastante para Pakistán, decide rendirse, dando nacimiento a un nuevo país, Bangladesh. El periodo de 1984 a 1999, debido a problemas internos de Pakistán y ante la derrota de 1971, se mantuvo la reclamación por medio de distintos foros internacionales. India, siempre manteniendo una relativa autonomía, decidió empezar un proceso de acercamiento con políticas de integración que incluyeran a dicho territorio. Esto provocó un rechazo por parte de la población que se fue transformando en violencia estructural. Por su parte, al no ser posible la guerra abierta, Pakistán optó por apoyar a la insurrección que se encontraba en Cachemira, que tomó a su vez la forma de incidentes fronterizos para ganar ventajas tácticas. En ese punto, después de una escalada en las tensiones de ambos países, se dio a conocer que Pakistán había adquirido armas nucleares, lo que supuso un cambio en la dinámica del conflicto, ya que ambos tenían formas de disuasión nuclear. Se dieron posteriormente otros episodios de enfrentamiento y conflicto, como en 1999 con la guerra conocida como Guerra de Kargil, la cual dejaría numerosos muertos. Violencia en la India actualmente. Actualmente la enemistad entre hindúes y musulmanes sigue palpable, y las tensiones son frecuentemente entre estos dos. La llegada de Narendra Modi al poder en 2014 fue un momento de grandes críticas, vinculadas a su visión política sobre el asunto religioso, y a sus posibles medidas en caso de acceder al gobierno nacional, ya que Modi es personalmente un hombre profundamente religioso, que profesa el hinduismo y que es miembro de la Rashtriya Svayamsevak Sangh, RSS, grupo líder del nacionalismo, y que abiertamente llama a que India sea una nación únicamente de hindúes, lo que ha provocado un aumento en la islamofobia. En el 2015, un acontecimiento importante fue la ola de violencia en India por los asesinos de vacas, donde, teniendo en cuenta que las vacas son el animal sagrado del hinduismo, el partido hinduista BJP está extendiendo la prohibición de su sacrificio y consumo, donde paralelamente aumentaron los ataques a musulmanes por ello. Durante el 2016 hubo diferentes ataques a bases aéreas de la India en Pathankot, donde 7 soldados indios y 6 milicianos murieron. Otro ataque contra la base militar de Uri
en la Cachemira, administrada por India, cobró la vida de 19 soldados. El conflicto entre India y Pakistán en 2019 se intensifica tras un enfrentamiento militar indo-pakistaní que comenzó cuando un carro bomba mató a 40 soldados indios de un convoy de la Policía de la Reserva Central. La India respondió bombardeando lo que identificó como un campo terrorista en una provincia pakistaní. Seguidamente, el bombardeo de Balakot fue un ataque donde el 12 Miraj 2000 de la Fuerza Aérea India cruzaron la línea de control en Cachemira para bombardear un campo de entrenamiento de la organización islámica Jaish-e-Mohammed, la primera vez desde la guerra de 1971 que la aviación india supera la línea de control de Cachemira. Durante los años 2020 y 2022, los enfrentamientos entre radicales hindúes y manifestantes musulmanes siguen ocasionando muertes y heridos. También se puede apreciar por parte de las autoridades hindúes en algunos de los estados gobernados por autoridades del Partido Nacionalista, Bharatiya Janata, otros tipos de violencia, incluidas a los bienes de los musulmanes por medio de la demolición de algunos hogares musulmanes sin autorización legal. Esto según el Hindutva Watch. El Hindutva. Se trata de la difusión de ideas nacionalistas que, por medio de la religión, fundamentan que ser hindú representa el formar parte de una nación y una raza. Ideas defendidas y diseminadas en un principio por Vinayak D. Savarkar, lo cual por supuesto excluía a los hindúes musulmanes y cristianos, a quienes no consideraban verdaderos indios. Estas ideas serían radicalizadas adquiriendo un aspecto militar por Golwalkar, quien fundó la RSS. De ahí que nacería una retórica de otra edad que explica Galton, donde se exalta la cultura, religión, raza propia ante el otro que representa un enemigo. En este caso, el enemigo está representado por el musulmán principalmente. En esta misma línea recordamos las manifestaciones de violencia cultural que se pueden dar resaltando a la religión, llevando a cabo en este caso la división entre musulmanes e hindúes con este propósito, lo cual se suma a otra forma de violencia cultural que viene desde la ideología con los grupos nacionalistas hindúes, configurando así un escenario fértil para la perpetuación por generaciones de la violencia entre grupos religiosos musulmanes e hindúes, al mismo tiempo que entre nacionalistas hindúes y pakistaníes. Esto lo notamos desde elementos discursivos como los lemas utilizados por estos grupos como el RSS, los cuales pregonan: descendientes de Babar, musulmanes, escojan Pakistán o la tumba, lo cual advierte un escenario de violencia cultural entre ambos grupos que se refuerzan en manifestaciones violentas hacia dichos grupos y que han permanecido por un largo tiempo en la estructura de la sociedad hindú. Ejemplos de ello lo recalca Moya cuando afirma que, según los datos del Hindutva Watch, los seguidores de Hindutva han cometido actos de violencia masiva en conjunto con fuerzas del orden y milicias hindúes. Entre algunas de las formas de violencia encontramos ataques de mezquitas, incendiar y demoler casas y negocios, utilizar armas para herir civiles, diferentes formas de discriminación, como la posibilidad de solicitar asilo en India siempre que no sean seguidores del Islam, órdenes judiciales de construir templos hindúes sobre los restos de una mezquita, entre otros. Por otra parte, según datos mostrados por el UCDP, solamente en el lapso de 1989 a la actualidad se registran 3.066 muertes en total por el conflicto entre India y Pakistán en base a violencia pasada o generada por el Estado, donde alrededor de 3.000 muertes se han producido en el sector de Cachemira y Jammu. Ante la evidencia anterior y siguiendo la clasificación de FISAS, podemos asegurar que se trata de un conflicto cíclico en el cual no solo intervienen elementos tradicionales del conflicto estatal, sino que va más allá y abarca nuevas formas de guerra, destacando las violaciones masivas a derechos humanos. En este sentido, para los estudios de la paz y la seguridad internacional, el caso de India es de suma importancia, ya que, como se mencionaba anteriormente, es un claro ejemplo de cómo se combinan diferentes tipos de guerra, donde apreciamos el uso de la guerra tradicional, especialmente en los enfrentamientos con mayor tiempo de haber transcurrido, a los casos masivos de violaciones de derechos humanos, que se presentan como una nueva forma de guerra. Asimismo, se pone en evidencia la importancia de estudiar las verdaderas motivaciones de dichos conflictos, los cuales en el caso de India van más allá de lo estratégico, abarcando factores religiosos y nacionalistas.